Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora, a esta mesa redonda, 70 años del voto femenino en México. Les damos la más cordial de la bienvenida y queremos también hacer la presentación formal de quienes se encuentran con nosotros en el presidium el día de hoy. Está el doctor Héctor Guillermo Campbell Araujo, jefe del Departamento de Derecho. Se encuentra con nosotros la maestra Leila Acedo, una de nuestras panelistas. Asimismo, damos la bienvenida a otra panelista, la maestra Janet Arrizón Marina. Finalmente también se encuentra como panelista la maestra Paulina Gutiérrez López. Como primer acto de esta mesa redonda, le solicitamos al jefe del Departamento de Derecho, doctor Héctor Guillermo Campbell Araujo, nos brinde unas palabras de bienvenida. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Por protocolo, bienvenidos al Nido del Saber, Patrimonio Cultural de los Sonorenses, la Universidad de Sonora. Hay felices coincidencias, felices casualidades. El tema de esta mesa redonda son 70 años del voto femenino en México, y qué mejor marco para esta mesa redonda que 70 años del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora. Lo comentaba ayer en la mañana, el lunes en la mañana, el inicio de los eventos del festejo del bufete jurídico, que el Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora siempre ha sido de avanzada y siempre ha sido un referente. Hoy, antes de entrar a este auditorio, reflexionaban, también lo comentaba ayer, son 70 años del voto femenino, pero también son 70 años de la antigua Escuela de Leyes, hoy departamento. Y en aquella primera generación de Derecho hubo una mujer. Y en aquella primera generación, la primera egresada fue esa mujer. Y el promedio más alto de la generación fue esa mujer. Y la primera en titularse fue esa mujer. Y la primera convención honorífica fue esa mujer. Un reconocimiento póstumo, porque falleció meses atrás, a la maestra Beatriz Eugenia Montijo, hija. Entonces, de avanzada en un mundo que gradualmente y para bien en este sentido ha ido cambiando. También el Departamento de Derecho, entonces escuela, tuvo la primera, en aquel entonces se llamaba coordinadora ejecutiva del departamento, la primera directora mujer en una licenciatura en la que predominaba el factor masculino. Había directoras de escuela, pero eran las escuelas tradicionales, la escuela de enfermería, la escuela de trabajo social, tradicionalmente con mayor número de mujeres inscritas. Esto ha ido cambiando, lo hemos visto en el ámbito jurídico, pero también lo hemos visto en el campo de la licenciatura en Derecho. Actualmente el 60% de las alumnas inscritas en la licenciatura en Derecho son mujeres y el 40% son hombres. Los cambios son graduales, pero son persistentes, con esa terquedad, con esa levedad que está en el ser constante, el ser consciente de que esto tiene que cambiar y tiene que cambiar para mí. Hace 70 años, el voto de la mujer, hoy vemos cómo la integración de la mujer no nos es nada extraño, no nos es algo nada raro, pero no podemos decir que hemos sacado la asignatura, ni podemos decir que todavía estamos en una sociedad más igualitaria. Hay que insistir, hay que resistir y hay que persistir. Agradezco a las panelistas, a la maestra Acedo, a la maestra Arrizón, ese apellido muy del norte del estado, y a la maestra Paulina, que estén aquí. También el panel es representativo. Tenemos la representación de un organismo defensor de derechos humanos, tenemos presente a la sociedad civil, tenemos presente a la academia y tenemos destacadas mujeres que hoy vienen a compartir con nosotros
esta temática que siempre nos hará reflexionar y siempre nos dará la expectativa de ser mejores. Ya para concluir y no quitarle el tiempo a las panelistas, tenemos un compromiso y una obligación quienes somos en la docencia. No podemos sembrar desesperanza. Tenemos que seguir dando esperanza, y qué mejor esperanza que los estudiantes y los jóvenes estén aquí presentes con ese afán de cambio para mejorar. Bienvenidos a la Universidad de Sonora, Casa de los Honores. Agradecemos las palabras de bienvenida del doctor Héctor Guillermo Campbell Araujo, jefe del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora. Ya a continuación señalaré brevemente cómo será el desarrollo de esta mesa redonda. Cada una de las participantes dispondrá de un total de 15 minutos para abordar el tema desde la óptica, desde la perspectiva que en individual lo han preparado, y el orden de participación será por estricto orden alfabético de apellido. Comenzaremos con la maestra Leila Acedo. Me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza curricular de la maestra. La maestra Leila Acedo es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora. Cuenta con maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Es especialista en temas de políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos. Cuenta con investigaciones en participación política de mujeres y justicia social. Asimismo, tiene experiencia en el diseño, implementación y evaluación de proyectos con enfoque de derechos y género. Ha laborado como asesora y coordinadora en temas de perspectiva de género en distintas instituciones públicas, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres Ciudad de México, Comisión Estatal de Evaluación del Estado de Morelos, COEVAL, Conferencia Interamericana de Seguridad Social y jefa de la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Ha impartido talleres y capacitaciones sobre temas de participación y violencia política y análisis de política pública con enfoque de género y derechos humanos. Ha participado en congresos, simposios y como dictaminadora y presentadora de libros. Ha acompañado el proceso de incidencia legislativa en diversos temas de derechos humanos y mujeres en Sonora, y ha sido integrante del colectivo Sangre Violeta y actualmente promueve acciones de difusión a través del programa de radio feminista Aquí hay mujeres. Feminista interseccional y su pronombre es ella. Damos la bienvenida a la maestra Leila Acedo. Muchas gracias y agradezco la invitación del doctor Ramírez por esta mesa, por la necesidad de brindarnos este espacio para hablar de este tema, también al maestro Campbell por la acogida que nos ha dado esta tarde y también por este dato tan revelador que nos acaba de dar de la historia, ¿no? de nuestra maestra y cómo abrió brechas. Eso yo no lo sabía, ¿no? Y pensaba ahorita y veía al estudiantado mayoritariamente femenino, como usted bien lo plantea, y decía, cuando yo estuve de ese lado, creo que no era tan consciente de todas las barreras que teníamos que enfrentar como estudiantes, mujeres, y muchísimo menos me daba cuenta o sabía lo que nos íbamos a enfrentar como profesionistas, ¿no? Y me hubiera gustado muchísimo saber la historia de la maestra en ese momento, para entender y apreciar a lo que se estaba enfrentando el cuerpo académico o las profesoras en ese momento, ¿no? Pero bueno, y qué bueno que lo trae a colación porque lo que vamos a ver la tarde de hoy o de lo que vamos a platicar es precisamente eso, cómo las mujeres hemos ido enfrentando diferentes obstáculos para lograr un reconocimiento pleno de lo que se entiende por ciudadanía. Afortunadamente mi apellido es Coná, para ser la primera, porque también me toca esta tarde contarles, digamos, el antecedente o el precedente sobre qué nos ha hecho a nosotras, o más bien cuál ha sido el recorrido que nosotras tenemos que he tenido que enfrentar
para poder hoy en día dar por sentado que probablemente, altamente probable, vamos a tener una próxima presidenta. ¿Por qué? Porque hasta ahorita hay 2 mujeres candidatas ya inscritas, o por lo menos en el proceso electoral, ahí ya en el juego electoral, ¿no? ¿Cuál ha sido el recorrido y cuáles han sido las estrategias que como grupo, un grupo muy diverso, las mujeres hemos tenido que enfrentar? Y también me congratula que esta tarde esté aquí la doctora Aragón, porque tal vez silenciosamente, aunque ella no lo sepa, para mí también fue un precedente cuando yo empecé a hacer estudios y a llamarme la atención del por qué, cuál era el problema de que las mujeres participaran tanto en política. Yo recuerdo algunas entrevistas de radio de mujeres cuando les decían, pero ¿por qué participa? ¿Por qué quiere ser presidenta municipal? Y le preguntaban a Mónica Soto en los 90s, ¿no? Y entonces ella empezaba a decir, bueno, ¿no? Y contaba toda su historia de vida, y yo decía, bueno, ¿cuál es el problema de que las mujeres quieran ser candidatas? Y así fue como yo empecé a voltear a ver este tema, y encontré que uno de los principales, y no es de los pocos trabajos académicos que existen en Sonora, es con el precedente de la doctora Aragón, a la cual agradezco sus textos que me han permitido dar continuidad y también realizar el análisis que les voy a presentar. Tenemos 70 años de reconocimiento del voto femenino en 1953, pero eso no significa que las mujeres hayamos manifestado nuestro interés por participar en la contienda pública a partir de mediados del siglo XX. La participación de las mujeres, como he dicho en otros espacios, ha estado presente en todos los episodios de la conformación del Estado mexicano, en el proceso de independencia, en el proceso de reforma y en el proceso revolucionario. Sin embargo, a pesar de que era una de las políticas que se planteaban en la agenda de ese movimiento, pues no fue retomado, ¿no? Y no fue hasta 1936 cuando las mujeres que estaban aglomeradas o articuladas en el Frente Pro Derechos de la Mujer, que estaba fuertemente relacionado con el partido que ya desde entonces ya era hegemónico, el PNR, instaron, digamos, el presidente Cárdenas a que reconociera la ciudadanía plena de las mujeres. Sin embargo, nosotros veníamos de una efervescencia histórica denominada el proceso cristero, en donde hizo, una vez que ya había pasado todo el proceso legislativo, hizo frenar el procedimiento legislativo, que ustedes saben que no acaba nada más con la aprobación del Congreso, sino también con la firma, digamos, y la publicación de dicha reforma por el Ejecutivo, y fue frenada entonces en ese momento por el presidente Cárdenas ante las presiones públicas, principalmente de los grupos conservadores, que señalaron que las mujeres íbamos a ser influenciadas por el clero o específicamente por la Iglesia. El proceso del reconocimiento del voto femenino en 1953 tampoco significó un avance significativo o un pase automático para que las mujeres pudiéramos participar en las papeletas electorales. No fue hasta después de algunos años, con la configuración de algunos movimientos populares y estudiantiles, que las mujeres empezaron a tener una vida muchísimo más activa y más visible dentro de las esferas y de las demandas sociales, particularmente de los grupos y de los movimientos de izquierda, como fueron diferentes movimientos estudiantiles, movimientos campesinos, movimientos por la defensa de la tierra, que empezaron las mujeres a articularse también por medio de otras agrupaciones con tintes más electorales. Las mujeres que participaban en los sindicatos y que lo habían hecho desde la época revolucionaria, porque existieron los sindicatos netamente femeninos, también tuvieron, digamos, un codeo o un coqueteo con algunos partidos políticos que se empezaron a configurar en esta época. De hecho, a partir de 1979, que se empieza a abrir, digamos, las posibilidades y la transformación del sistema político electoral en México, y que permitió la aplicación de o la apertura hacia un sistema político pluralista, con el reconocimiento de los grupos minoritarios
cómo fueron el sistema de representación proporcional para la configuración del sistema electoral en México, es cuando empiezan los partidos de izquierda a posicionarse y a tener, digamos, mayor posibilidades en las boletas electorales. Es aquí cuando las mujeres también empiezan a despuntar y a incursionar de manera muchísimo más activa al interior de los partidos políticos. Y no es hasta los años 80, y estoy dando unos saltos cuánticos, digamos, cuando las mujeres empiezan a tener una participación muchísimo más activa en la vida política, porque la participación siempre ha existido, aunque como se describe en la literatura, de manera más pasiva. Es decir, las mujeres siempre hemos sido las que están en contacto directo con las demandas que se le hace a los gobernantes. Somos las que siempre van a los ayuntamientos, somos las que siempre estamos en los comités ciudadanos, somos las que siempre estamos en las escuelas realizando actividades en conjunto para la comunidad. Es decir, las mujeres siempre hemos hecho ciudadanía, ¿no? No tal vez con esta concepción que nosotros tenemos sobre ciudadanía como la manera de depositar o la posibilidad de depositar nuestra opinión en una urna, sino en la conceptualización más amplia de ciudadanía, que es la construcción, digamos, de una comunidad de manera diversa. La ciudadanía de las mujeres siempre ha estado en resistencia y en lucha constante, no solamente para que se les acreditara el voto femenino, sino también para que realmente los espacios en la participación pública se abran. No basta, como ustedes saben muy bien, que la ley establezca algo. Se necesita también un cambio simbólico, una transformación cultural para el reconocimiento, el ejercicio y por lo tanto también el respeto de las leyes. Y así ha sido también con la participación de las mujeres. En 1990 empieza a experimentarse en México pues una configuración, una transformación, digamos, del modelo económico. Hay una apertura internacional en México y empiezan también a emerger muchos movimientos de mujeres de diferentes partidos políticos, de diferentes matices, digamos, ¿no? Y se empiezan a configurar a nivel internacional conferencias internacionales en donde las mujeres mexicanas tienen una participación activa y preponderante, particularmente mujeres que estaban adscritas al partido político, también servidoras públicas y mujeres de izquierda, que tras estas participaciones en estas conferencias internacionales vuelven a México con discursos y con, digamos, inquietudes por visibilizar problemáticas y barreras que estaban enfrentando las mujeres. Esas barreras tenían que ver con la cuestión de la violencia, en primer lugar, con la violencia que se estaba, que siempre ha existido en el interior de los hogares, pero que no estaba siendo nombrada y muchísimo menos atendida por el Estado. Es cuando se empieza a poner en la agenda pública la necesidad de trabajar por lo que en ese entonces se le denominó la violencia intrafamiliar, ¿no? Y posteriormente también se empieza a poner en la agenda pública la necesidad de establecer o de abrir espacios para las acciones afirmativas que permitieran en un momento dado a las mujeres participar de manera, pues digamos, más paulatina en los partidos políticos, sobre todo en el listado de las participaciones que tenían en las elecciones. A partir de aquí empieza el recorrido de lo que yo le denomino el proceso, no por apuntalar las acciones afirmativas a favor de las mujeres, que llega también y que se acrecenta con el periodo de alternancia política en nuestro país en los 2000. Para esto ya contaríamos con algunas participaciones de mujeres en los congresos federales, sobre todo desde donde se empiezan también a transformar estas demandas de las mujeres para incluir las determinadas cuotas de género en las leyes o en las normatividades electorales, ¿no? Y empezamos primero a solicitar y a demandar la participación del 20% de las mujeres en las listas, posteriormente vamos incrementando al 40%, posteriormente hasta el 60%. La ruta de obtención, digamos, de mayor participación de las mujeres en la participación política se ha centrado principalmente por tres rutas. Una,
es la vía de la transformación de las reformas legislativas, es decir, por los procesos de los congresos federales y también de los congresos locales. La segunda es rescatar, digamos, todas estas instituciones que se han ido conformando, particularmente desde los 90 y de forma más preponderante de los 2000, los tribunales, en los tribunales jurisdiccionales, y hacer efectiva y válida los derechos que están marcados, digamos, en esas normatividades, y también, ¿por qué no?, validar las lagunas o aclarar las lagunas o omisiones que esas normatividades han dejado en jaque, ¿no?, y que han impedido en un momento dado incrementar los niveles de participación de las mujeres. Y en un tercer momento, o en una tercera, digamos, ruta, ha sido, como ahorita les decía, las acciones afirmativas que las distintas organizaciones de mujeres han enfrentado y han cabildeado para poder articular y aterrizar acuerdos electorales en las instituciones electorales. En días recientes justo tuvimos un ejemplo de esto al instituto, cuando el Instituto Nacional Electoral, bueno, de hecho fue ayer, al informarte, ya no sé en qué día vivo, reconoció que los partidos políticos tendrían que emitir 5 de las 9 contiendas en las entidades federativas que se van a disputar en el 2024. 5 de ellas tienen que ser con listas exclusivas de mujeres. Esto con el fin precisamente de contrarrestar todo ese rezago histórico en donde las mujeres no han podido alcanzar los puestos de representación popular. Si bien hoy en día es más común que podamos tener diputadas y que tengamos congresos locales paritarios, todavía existen muchísimas limitaciones para que mayor número de mujeres puedan participar en los municipios, sobre todo en los municipios rurales, ¿no?, en los municipios más competitivos. Históricamente en Sonora hemos tenido una participación de mujeres en los municipios, pero justo es en los municipios menos competitivos, en los municipios menos poblados, ¿no?, en los municipios que prácticamente son municipios rurales, ¿no?, donde se tiene esta concepción pues de que no hay tanto juego político. También otro de los rubros en donde ha sido complejo hacer esta disputa para poder participar en las boletas electorales ha sido en los poderes ejecutivos locales, porque aquí, digamos, se fortalecen y se recrudecen los cacicazgos políticos y económicos. Es aquí donde está la verdadera disputa, y ha sido por medio de los acuerdos electorales que han impulsado grupos de feministas y con aliados y aliadas al interior de estas instituciones que han apuntalado estos acuerdos con el fin de establecer nuevas medidas de participación de las mujeres y garantizar así mayor participación de las mismas, ¿no?, hasta poder alcanzar lo que en el 2014 se planteó como un principio constitucional, que es la paridad sustantiva. Si bien ese principio fue reconocido o fue incluido en nuestro marco constitucional, eso no ha garantizado su ejercicio efectivo. Para lograr realmente una paridad efectiva y transversal, como lo ha sido, establecido en el marco jurídico, ha sido necesario establecer una serie de reformas y una serie de estrategias impulsadas por estos grupos feministas y también por mujeres dentro del interior de los partidos para fortalecer la agenda de mujeres. Yo creo que hasta aquí dejaría mi participación y ya, si quieren, volvemos en una segunda ronda. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a la maestra Leila Acedo por su participación. Ya a continuación toca el turno de la maestra Janet Arizón Marina. Me permitiré de nueva cuenta leer una breve semblanza curricular de ella. La maestra Janet Arizón Marina es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Sonora y maestra en Gestión Pública aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es exbecaria de CONACYT e integrante de la Red de Mujeres en Plural del Estado de Sonora.
Cuenta con diplomados y talleres en materia de igualdad de género impartidos por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Austral de Argentina, Flaxo, InMujeres, UNAM, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, INE, Instituto Tecnológico de Monterrey, entre otros. Se ha desempeñado en la administración pública estatal y municipal, cuenta con experiencia en materia legislativa y ha participado activamente en el impulso de los derechos políticos de las mujeres. Fue diputada federal suplente y es consultora en temas relacionados con género, derechos humanos, gestión pública y participación ciudadana. Actualmente se encuentra en proceso de publicación de un cuaderno de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en materia de paridad de género y se desempeña como titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado de Sonora. Hace uso de la voz la maestra Janet Arrizón Marina. Pues hola, buenas tardes. Creo que dos elementos que son importantes para mí que no dice ahí es primero que soy de Santana. Santana es un municipio que no nomás venden milanesas, ahí dentro que carreteras, pero es un municipio en el que yo formé al final las cosas que he soñado y son la base de todos el lugar de donde venimos, ¿no? Y la segunda es que por azares del destino y favores de las diosas, mi mentora ha sido la doctora María Inés Aragón, que le agradezco mucho que esté, y de quien siento una presión adicional, ¿no? Porque al final mucho de lo que he hecho y de lo que he aprendido en materia de género ha sido gracias a su apoyo, a su mentoría, a su acompañamiento, a su amistad. Entonces creo que algo de lo que hace que las mujeres podamos romper los sueños que tenemos inicialmente es tener a alguien que inspire nuevos sueños. Entonces, muchas gracias, doctora. Pues al doctor Ramírez y al maestro Campbell, quiero decirles que me están cumpliendo un sueño porque pues yo soy búho del Unison y he estado en muchos lugares pero nunca he estado en Unison. Entonces me parece maravilloso. Voy a tratar, bueno, me estoy estrenando como docente desde este semestre y he entendido que el arte de la docencia es tratar de que no se duerman y de que lo que uno les platica pues en algo abone a lo que están construyendo, a lo que están aprendiendo, a lo que están soñando para sus propias carreras. Entonces voy a tratar de ser asertiva con mis ejemplos y pues suerte que no me tocó ser la primera porque soy bien mala en las fechas, pero sí muy buena dando ejemplos. Entonces yo les voy a hablar sobre los retos, voy a ser la criticona de la paridad, de los derechos políticos electorales, porque creo que debemos de partir del punto de que el voto no es en sí mismo el objetivo que hemos perseguido las mujeres. Hoy celebramos el que hace 70 años nos reconocieron el derecho al voto, porque no nos están dando un derecho, los derechos humanos no se dan, los derechos humanos pertenecen a las personas por el simple hecho de serlo y los derechos políticos son parte de esos derechos humanos. Entonces, primero no nos dieron nada, nos reconocieron algo que nos debían y el objetivo por el que las mujeres se tiraron a matar, porque así fue, para que nos reconocieran ese derecho, no fue para ir y depositar un papelito y que otro fuera rico y poderoso y omnipotente. El objetivo era que se abrieran esos espacios, uno porque tenemos derecho a ser parte de la toma de decisiones, pero también queremos que esas decisiones que se tomen beneficien nuestras vidas. Entonces, el objetivo de fondo de la participación política de las mujeres es hacer vidas vivibles para las mujeres. Es que el ejercicio de lo público se convierta y se materialice en cosas que nos interesan en lo cotidiano a las mujeres. Y creo que esa distancia que hay entre lo representativo o lo político y la ciudadanía es lo que ha hecho que nos importe tan poco los retrocesos. No vemos que la ciudadanía se moleste cuando perdemos un derecho político, porque al final se sienten como derechos de ellas, de las poderosas, de las políticas, ¿no? Y creo que la democracia requiere vincularse y estrechar sus lazos con la ciudadanía para que entonces se fortalezca y no perdamos nunca lo que ya hemos ganado. Entonces hoy yo les voy a plantear los que considero que son los retos que vive en este momento la participación política de las mujeres. De los 70 años creo que ya han escuchado mucho, más en estos días que se ponen de moda. Nosotros nos ponemos de moda como a partir de octubre, ¿no? Y ya nos vuelven a guardar después de marzo. Después del 9 de marzo ya no vuelve a salir la gente. Pero, dice una amiga, nos sacan como la que canta las canciones estas de Señora, Señora en el Día de las Madres, ¿no? Pero el feminismo es un movimiento político, es una postura política, porque al final es una corriente crítica que aporta a la sociedad de cómo debe de ser esta sociedad para que todas las personas veamos realizados nuestros anhelos y nuestros derechos humanos. Entonces, somos nosotras herederas del legado de las sufragistas. Si se lo imaginan como una carrera de relevos,
hubo mujeres que primero se plantearon la realidad de si eran acreedoras o no de derechos humanos. Hubo mujeres que desde un pensamiento disruptivo, porque no fue algo que alguien les enseñara, se empezaron a cuestionar si las cosas eran como eran y necesariamente tenían que seguir siendo igual. Y esas mujeres dieron partida a otro movimiento que fue el sufragismo, y ahí fue donde las mujeres se organizaron y entendieron que si tenían un objetivo claro y compartido, iban a hacer las alianzas necesarias para lograrlo y asumir los costos que implica el pelear por algo en lo que tú crees. Para mí el género ha sido, como último corchete, lo que le dio mucho sentido a mi carrera. Mi mamá no quería que estudiara Derecho, ¿no? Porque en ese tiempo mataban muchos abogados. Y yo soy de Santana, entonces ¿qué hacía una niña de Santana siendo abogada? ¿Qué futuro podía tener una niña de Santana siendo abogada? Y sinceramente me lo pregunté mucho tiempo, ya estando en la carrera de Derecho. Y a mí el feminismo y los derechos humanos y el género creo que llenó de sustancia mi quehacer jurídico y me enseñó a ver el derecho como algo que se vive, porque ahorita están en una etapa en la que ustedes están teniendo tanta información que pareciera ser una ley más, de un artículo más, de un principio más, de un autor más. Hay autores que luego van a saber que no era necesario leerlos, pero pues es parte de esta formación, ¿no? Si ustedes encuentran en todo el andamiaje jurídico un motivo que sea suficientemente válido y fuerte para ustedes, van a resignificar el derecho y van a encontrar en la carrera de Derecho más sentido. Cuando lo lees ya desde una visión de cómo quieres aportar al mundo, creo que eso el derecho empieza a cobrar vida. Entonces para mí, yo quería cambiar el mundo como la mayoría de los que estudiamos Derecho y de las reinas y de ese tipo de entrevistas, ¿no? Y yo quería cambiar el mundo, pero no sabía por dónde. Entonces, el feminismo incide en la vida de la mitad de las personas. Entonces, si ustedes tienen el interés de cambiar el mundo, esta es una agenda en la que pueden incidir en mejorar la calidad de vida de la mitad de la población. Entonces, yo creo que es una agenda muy interesante desde una visión de derechos humanos. Sobre las críticas, yo creo que sí es importante hacer el reconocimiento histórico de dónde estábamos, porque también lo damos por ganado lo que ya teníamos, como si siempre hubiera existido. Y no, requirió un proceso que fue largo, que fue a cuentagotas, fue a base de sentencias y a base de acciones afirmativas. Cuando yo llegué al feminismo, decía la doctora, esa base de sentencias, vamos a pelear un derecho y nos van a decir que no, y vamos a ir y nos lo van a dar, y vamos a ir ganando escalonadamente. Ahora estamos viviendo cómo avanzamos a base de acciones afirmativas, es decir, de esos candaditos que han puesto los órganos electorales, que es el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, y a partir de esas decisiones